El sensor de tipo collision permite calcular interacciones entre objetos. Podemos filtrar esas colisiones para quedarnos únicamente con aquellas que ocurren entre objetos que tienen cierto material o cierta propiedad. Veremos cómo se usa este tipo de sensor. Para comentar el siguiente sensor, he creado una escena muy sencilla que está formada por un cubo y un plano. Los dos han sido añadidos por defecto. Además, he incorporado un par de fuentes de luz en la escena de tipo spot y además he habilitado en las propiedades de visualización el renderizado por GLSL para que se vean las sombras, porque es interesante tener una percepción de la distancia basándonos en las sombras para entender mucho mejor cómo funciona esto. En el modo de shading he elegido texture para que en tiempo real me calcule esa sombra. Por defecto en esta escena sencilla vemos que el cubo está situado flotando por encima del plano. Simplemente lo he hecho desplazando el cubo con respecto del eje Z. Si ahora ejecuto la escena, vemos como el cubo, como era de esperar, se mantiene flotando. Para el sensor de tipo collision es interesante hacer un estudio rápido de las propiedades de simulación física de Blender. Veamos que en el panel de propiedades, en la parte superior, tenemos las opciones de simulación física aquí, al final. Con el objeto seleccionado, vemos que por defecto todos los objetos que nosotros añadimos a la escena son de tipo estático. Los objetos estáticos, como su nombre indica, no se mueven. Pueden servir como objetos de colisión a objetos que sí que se muevan, a objetos dinámicos, pero nunca se van a desplazar. El suelo, por tanto, también es un objeto estático. Podemos elegir el cubo y simplemente vamos a cambiar aquí. En lugar de ser estático, vamos a elegir cuerpo rígido, rigid body, ¿vale? Y por defecto, cuando el objeto es de tipo rigid body, ya es un actor, ya es un objeto que puede interactuar en la escena. Simplemente haciendo ese cambio de estático a rigid body, si ahora pulsamos P, vemos como el cubo cae según la simulación física. El motor de simulación física por defecto que va a elegir Blender es Bullet. Bullet puede elegirse aquí, en las propiedades del mundo. Bullet es un motor de simulación física ampliamente utilizado en la industria de los gráficos por ordenador. Es un motor de simulación física muy estable que ha sido utilizado tanto en cine como en videojuegos comerciales del máximo nivel y que viene integrado también dentro de Blender. Veamos, si en lugar de estar el cubo totalmente perpendicular al suelo lo roto un poquito y lo dejo caer, vemos que la simulación física no es del todo correcta. Eso es así por la forma, el collision bound, que no ha sido correctamente elegido. La forma de colisión se puede elegir activando aquí en Physics, estamos en las propiedades físicas, el límite de colisión. Si ayudamos un poquito más, para esta forma de colisión, el collision bound de tipo box, se ajusta perfectamente a lo que es un cubo. Vemos que después de ayudar a Blender con la forma de colisión, el comportamiento que tenemos es muchísimo más realista, totalmente realista para el caso de una caja. En el caso de formas un poco más complejas, vamos a añadir por ejemplo una cabeza de mono. Vamos a traernos la cabeza de mono un poquito más para acá, para que esté dentro de los límites de nuestra escena. Bien, la rotamos un poquito en Z. Bien, en el caso del mono, vamos a cambiarle también para que sea un cuerpo rígido. La forma de colisión de caja no se ajusta bien. Aquí podemos ver una previsualización. La forma de colisión es la que va a utilizar el motor de simulación física a la hora de calcular esa interacción. De tal forma que si yo le digo que la forma de colisión es una caja, el motor de simulación física interpretará que este objeto en realidad es una caja y se comportará igual que si hubiera una caja invisible que cubriera el objeto. Vemos que la simulación no es del todo correcta, ni mucho menos.
Hay formas de colisión que se ajustan mejor. Por ejemplo, Convex Hull es una cáscara convexa que aproxima mucho mejor el objeto. Es una forma que requiere mucho más cálculo computacional, o sea, es más costosa calcular la interacción física, pero para formas complejas es la recomendación. Para cualquier videojuego que queramos desarrollar, por defecto el Convex Hull nos dará una aproximación suficientemente buena. Si ahora ejecutamos, veremos cómo el mono cae de una forma mucho más realista. Podríamos forzar la escena duplicando este mono varias veces y veríamos la belleza de nuestra simulación física en este caso, como el comportamiento pues es muy correcto. Bien, voy a eliminar los monos y vamos a ver el ejemplo que queríamos tratar, y es de uso del sensor Collision. En este caso, el sensor Collision me va a permitir detectar la colisión de este objeto con otro objeto que tenga una determinada propiedad. Bueno, mediante este modificador podemos decir también que tenga un determinado material, pero vamos a trabajar solo con la propiedad para entender cómo funciona. Podemos activar este sensor siempre que haya una colisión con otro objeto que tenga una determinada propiedad. Por ejemplo, vamos a añadir al plano una propiedad cualquiera. El tipo de la propiedad no es relevante, lo único importante es el nombre que le demos a la propiedad. Por ejemplo, podemos añadir una propiedad al suelo, al plano, que se llame suelo. Da igual si está activa o no, y da igual el tipo. Ya os digo que para este sensor lo único que requiere es que exista esa propiedad. Si le digo la propiedad suelo, sí es imprescindible que mayúsculas y minúsculas coincidan. Por ejemplo, si aquí hemos escrito suelo todo en minúscula, a la hora de definir aquí el sensor tiene que estar escrito también todo en minúscula. Bien, cuando este objeto choque contra un objeto que tenga esta propiedad, podemos hacer, por ejemplo, vamos a añadirle una fuerza. Vamos a hacer que cuando el cubo toque con el suelo, se añade una fuerza en vertical con respecto del eje Z global. En lugar de local voy a desactivarlo para que sea con respecto del global, y así, aunque el cubo rote, siempre recibirá un impulso en vertical, una fuerza, por ejemplo, de 10 unidades. De tal forma que ahora tenemos esto. Cada vez que el cubo choca, recibe un pequeño impulso de 10 unidades. Debido a la propiedad de masa, de peso del cubo, parece que no es suficiente. En lugar de 10 unidades, vamos a darle un impulso de 40. El comportamiento ahora es así. Cada vez que el cubo toca con el suelo, recibe un impulso. El impulso por defecto se aplica con respecto del centro del cubo de 40 unidades.